El drama del secuestro para el excongresista Odín Sánchez fue conocido en Colombia en el mes de abril del año pasado, cuando fue canjeado literalmente por su hermano menor, el exgobernador del departamento del Chocó, Patrocinio Sánchez. Para liberar al excongresista, el ELN exigía 3.000 millones de pesos, una suma que la familia Sánchez intentó reunir, incluso organizando rifas. El 3 de abril de 2016 terminó una pesadilla, pero comenzó una nueva para la familia Sánchez Montes de Oca. Ese día, el exgobernador del departamento de Chocó, Patrocinio Sánchez, regresó a la libertad tras 2 años y 7 meses de secuestro a manos del ELN. Disfrutar de mi familia. El seguimiento de la gente. Eso es lo que más quiero. En la celebración, Odín Sánchez, el hermano mayor de Patrocinio, no estuvo. 25 días después, Colombia supo que él había sido intercambiado por su hermano. Es decir, había sido secuestrado por los mismos captores que mantuvieron a Patrocinio en cautiverio. La primera prueba de supervivencia de Odín llegó el 18 de agosto de 2016. Donde hoy me encuentro, no hay condiciones de vida. Y por eso digo que estoy en el cuarto mundo. El pasado 31 de diciembre, el ELN publicó un nuevo video de Odín Sánchez. El secuestrado aseguró que la grabación fue hecha el 10 de noviembre. Cuando no hago otra cosa que escuchar la radio y ver las dudas que rodean al proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. La familia del político espera que su angustia cese definitivamente. Nosotros le suplicamos al ELN que liberen a Odín, que Odín se les va a morir en la selva y ya muerto, ¿para qué nos los van a entregar? La preocupación también continúa para otras familias que siguen exigiendo la inmediata libertad de sus seres queridos secuestrados, como el caso del líder campesino Henry Pérez, cuyo paradero es todo un misterio desde el 26 de enero de 2016. Desapareció en la población de La Gabarra, en la convulsionada zona del Catatumbo, con histórica presencia del ELN. Que lo seguimos esperando, que lo amamos, que lo estamos extrañando. La casa no es igual sin que en él esté. Asimismo, del administrador de empresas Javier Albernia nada se sabe, solo las versiones que tiene la familia sobre su posible muerte en cautiverio pocos meses después de ser secuestrado el 17 de enero de 2014 en zona rural de Curumaní, en el departamento de Cesar. De Edgar Torres tampoco hay noticias. El médico de 27 años fue secuestrado el 3 de septiembre de 2013 cuando se desplazaba en una embarcación por el río San Juan en el Chocó. Hasta ahora integramos en Pasto, Nariño, a Rudy Delgado. Ella es esposa del policía Robert Hernán Guáquez. Él fue secuestrado por el ELN el 27 de mayo del año 2003 en el departamento de Nariño. Lleva 14 años ella esperando que el ELN le dé alguna razón de su esposo. Bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Sí, buenas noches. Gracias por invitarme pues al programa de la noche. Así Jefferson, pues así agradeciéndole muchísimo. Doña Ruby, pues a usted le agradezco que esté con nosotros. La he invitado porque siempre hemos estado haciendo el acompañamiento, no solamente a su caso, sino a muchas familias que hoy se quedaron esperando una respuesta por parte del ELN. En su caso, señora Ruby, en su condición de víctima, ¿cómo recibe este anuncio del inicio de las conversaciones formales entre el ELN y el gobierno colombiano? Pues, ¿qué le digo? A mí me parece muy bien que el gobierno pues haga negociaciones con este grupo del ELN y ojalá se den las cosas y que estas negociaciones vayan en buen camino. Doña Ruby, para poder pues saber algo de nuestros seres queridos. Sí, de alguna manera lo que hablábamos con el jefe de la delegación colombiana en estas negociaciones, Juan Camilo Restrepo, él decía que precisamente más adelante una comisión humanitaria precisamente se iba a encargar de estos casos. Específicamente en el caso de su esposo, ¿qué le ha dicho el ELN? ¿Qué le ha dicho sobre este policía que usted lleva esperando hace más de 14 años? No, pues este grupo del ELN no nos ha dicho nada.
No nos han dado pruebas de vida de él. Lo único que supimos fue que a él lo secuestraron, se lo llevaron del municipio de Sotomayor Los Andes y de ahí no se supo nada más, que fue los comuneros del sur del ELN. ¿Qué siente usted, doña Ruby, por ejemplo, que en este momento quizás el gobierno haya logrado la libertad, por lo menos de Odín Sánchez, pero no haya logrado que el ELN le entregue una respuesta, en este caso, a familias como la suya? No, pues lo que le puedo decir es que Robert salía a una cita médica a Pasto el día 27 de mayo del 2003. Entonces ahí fue donde hicieron el retén este grupo del ELN y ahí fue pues donde lo secuestraron, lo bajaron del bus de Transipiales donde él se desplazaba a Pasto. Entonces desde ese momento nosotros no hemos sabido ninguna noticia de él. Lo único que supimos fue que ellos sí lo tenían en su poder hasta tales fechas, hasta como hasta el 2007, y luego pues nos enteramos que él falleció. Pues doña Ruby, esperamos que el ELN de alguna manera entregue alguna información más concreta de lo que pudo haber sucedido con el policía Robert Hernán Guáquez, porque no hay certeza todavía si él está con vida o no. Finalmente, si me escucha bien, quisiera preguntarle a usted qué mensaje le envía al ELN en este momento, en un instante en el que por un lado se celebra en algunos sectores el inicio de este proceso de paz, pero por el otro hay mucha preocupación por el caso de personas como este policía, del cual ustedes no saben nada. ¿Qué le dice al ELN? Yo pues a este grupo del ELN le exijo que nos den pruebas de vida qué pasó con Robert. Robert Guáquez, él pertenecía a la Policía Nacional, entonces necesito saber pues qué pasó con él en realidad, qué hicieron con él, dónde está. Eso es lo que yo le exijo a este grupo, que por favor pues nos den una iniciativa en cuál es la realidad de lo que pasó con Robert. Pues señora Ruby Delgado, la seguiremos acompañando y por supuesto seguiremos siguiendo este caso hasta tanto el ELN no entregue una respuesta de lo que sucedió con el policía Robert Hernán Guáquez. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y de verdad pues también mandarle un mensaje al gobierno que por favor pues él también exija por nuestros familiares que también están un poco como en el olvido de nuestros seres queridos y por todos los que están desaparecidos y secuestrados por estos grupos y que de verdad se den unas buenas negociaciones con este grupo. Y a través de este programa muy seguramente le llegará ese mensaje al gobierno. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vuelvo nuevamente a Cali, Colombia, con Salud Hernández Mora, corresponsal del diario El Mundo de España y cronista del diario El Tiempo de Colombia. Salud, ahí escuchábamos este testimonio, que es una de esas esposas, retrata una de esas familias que hoy se quedaron esperando una respuesta por parte del ELN. Finalmente, el gobierno logra la liberación eventual de Odín Sánchez, pero no logra ninguna respuesta ni ningún pronunciamiento por parte del ELN frente a estos casos. Bueno, si ya ha sido difícil conseguir que liberen a Odín Sánchez y se ha demorado meses el ELN en cumplir el compromiso inicial, y además el gobierno había exigido la liberación de dos, pero no lo hicieron de forma... Al principio el presidente Santos lo hizo obligado por una presión social enorme que hubo hace varios meses y exigió la liberación de dos secuestrados y terminó olvidándose de dos y diciendo que solamente era uno, y ni siquiera el uno lo logró hasta que no pagaron la familia la cifra que exigían. Y ya veremos, ¿no? Lo van a hacer el 2 de febrero, supongo que lo harán, pero ya veremos, porque es que el protocolo no hace falta para nada. Cada vez que el ELN secuestra a una persona, le pone un precio, la familia paga, lo liberan de un día para otro sin mayores problemas.
Es decir, toda esta parafernalia que van a montar no es necesario. Pero una de las situaciones más dramáticas es la gente que tiene familiares secuestrados desde hace muchos años y que el ELN pidió algo o a lo mejor no pidió nada, pero se lo llevaron ellos con testigos y luego no volvieron a dar razón de ellos. Esa es la situación más terrible, porque esta señora que lleva 14 años esperando a su marido, pues va a seguir toda la vida aguardándolo, que aparezca vivo. Nosotros, algunos podemos pensar que de pronto ya solamente debería señalar los restos, pero uno necesita esos restos para hacer el duelo. Y no es la única, son muchos casos y yo creo que el Gobierno se lo debería tomar mucho más en serio. Juan Camilo Restrepo dijo en una ocasión que iba a ser la prioridad, que en el momento en que empezaran a negociar sobre la mesa lo que iban a poner son los nombres de todos estos secuestrados desaparecidos y yo confío en que lo haga y no pare, es decir, hasta que no consiga conocer qué fue de ellos. Pero soy pesimista porque, insisto, la negociación la empezamos, como siempre, cediendo la sociedad, porque cuando cede el Gobierno, cede la sociedad colombiana y ganando los bandidos. En el caso de las FARC, les recuerdo a los televidentes que, aunque no es idéntico, pero es muy parecido, dijeron en febrero del año pasado, en febrero-marzo del año pasado, que iban a liberar a los menores de edad que tenían en las filas. Pues estarán esperando todavía que los menores de edad se vuelvan mayores para decir que ya no tienen ninguno, porque no han cumplido ni siquiera eso. Y estamos hablando de una guerrilla que ante el mundo ha firmado, creo que ha sido 3 veces, ¿no? Y 3 veces ha tomado el pelo al Gobierno. Entonces, por eso soy muy pesimista. Salud, para finalizar, quiero hacerle una última pregunta. ¿Qué responderle a quienes aseguran que es más fácil lograr la libertad de esos secuestrados en medio de una negociación y no en medio de la guerra? No, yo creo que con el ELN siempre es complicado. Es decir, el ELN lo que secuestra es para conseguir plata. Y en la medida que tú puedas, que las cifras sean razonables y la gente pueda negociar, pues la gente paga y lo libera. Es decir, el ELN es todo por el dinero. Eso no es una organización, como dicen, altruista. El dinero que ha recaudado el ELN desde que empezó a existir, para desgracia de Colombia, se lo ha gastado en volver a matar, en asesinar y en mantener a sus altos mandos pues viviendo como reyes, tanto en Cuba como en las 2 dictaduras, en la dictadura de Maduro ahora, antes de la de Chávez, y en la dictadura de Castro. El ELN jamás, que digan cuándo han construido algo para el pueblo, cuándo han hecho algo a favor del pueblo. Lo que han hecho, además, son unos genios en inventarse minas antipersonas. Es decir, ellos son muy creativos en eso. Es decir, lo único que conocemos es que son creativos en asesinar, en plantar minas, y son magníficos para los negocios ilícitos, para el narcotráfico, para la minería ilegal. Defienden el medio ambiente y lo que han hecho es estallar el tubo del petróleo durante años y años y años, extorsionan a las empresas y para no atacar los tubos. También son unos grandes, ellos hablan de corrupción, pero son de los grandes corruptos del país, porque ellos, por ejemplo, en el departamento de Arauca, siempre han exigido dinero a los alcaldes de los presupuestos municipales para seguir matando. Es decir, es que es muy difícil ser optimista, pero sí creo que algo se conseguirá después de muchos años, pero son ellos los que mandan en esta negociación. Salud Hernández, le agradezco el tiempo que le ha concedido usted a todos nuestros televidentes. Soy como columnista de opinión y una persona que conoce muy bien el conflicto armado en Colombia, la forma como opera el ELN, cómo ha operado en el último medio siglo en Colombia. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes que nos llegan a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. A la pregunta que les hemos planteado el día de hoy, tras varios intentos frustrados para iniciar un diálogo formal entre el gobierno colombiano y el ELN, ¿cree usted que en esta ocasión sí habrá avances en las conversaciones? Leamos algunas de las opiniones que ustedes nos envían en esta hora de la noche. Marta Díaz dice lo siguiente: ¿quién no quiere la paz? Esperemos que nuestros gobernantes decidan nuevamente. Álvaro opina lo siguiente: el ELN sin duda alguna navegará muy cómodo en medio de la telaraña de dádivas alcanzadas e implementadas para las FARC. Y Guillermo Antonio dice lo siguiente: las condiciones las debe poner el gobierno con el pueblo y las víctimas y conocerlas de antemano.
Opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una última pausa. Cuando regresemos estaremos con Ricardo Navarrete desde otro ángulo, analizando esa noticia el día de hoy. Ricardo Navarrete es el embajador de Chile en Colombia, uno de los países que ha estado como garante, como acompañante también de estas conversaciones que hoy llegan a un acuerdo y de un proceso de paz que nace con el ELN desde el próximo 7 de febrero. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.